Bueno, señores, vamos a hablar de arte. Ahora vamos a hablar del Museo de Arte Tigre. Hace bastante que no hablamos de ninguna muestra del Museo de Arte Tigre, que tuvo muchas novedades en los últimos tiempos. Asumió como directora María José Herrera, que está acá con nosotros. ¿Se acuerda de María José Herrera? Fue curadora del Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, muchos años. Y dirigiste también, María José, el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. También, durante una temporada. Una temporada y después al Tigre. Y después estuve un año sabático que me encantó. Viene bien, ¿no? Si se puede, viene bien. Sí. Y este museo que, si yo no me equivoco, se inauguró en 2005, el Museo de Tigre. Sí, en el 2006. 2006, con Diana Sayé de directora y ahora la segunda directora, María José Herrera. Y esta es la primera muestra, la que vamos a hablar ahora es la primera muestra. Sí. Desde que vos estás como directora. Exactamente. Y sos la curadora también de la muestra. Sí, en este caso soy una de las curadoras, la curadora general, porque hay otros curadores parciales. Sí, porque es una muestra grande, se llama Escenas de 1900 y toma un poco toda la historia del Tigre, ¿no? Desde fines del siglo XIX, principios del XX, esa época de apogeo. Maravillosa. Y bueno, y a partir de ahí se estructura desde varios ángulos esta muestra. Contá un poquito vos, que lo vas a contar mejor que yo. Bueno, un poco es como vos decís, es la historia de Tigre y de la Argentina en esa época llamada Belle Époque. La Belle Époque argentina, sí. Entre 1880 más o menos y 1914, y es algo que a mí me surgió del lugar mismo, es decir, me dijo el edificio qué muestra había que hacer. Me dijo un poco la arquitectura, el lugar, esa combinación entre naturaleza y cultura que tiene ese lugar, que es muy particular. Es muy particular, ya conocer el edificio es importante porque es un edificio maravilloso. Ahí funcionó el primer casino, uno de los primeros casinos que hubo en la Argentina. Que fue muy breve en realidad, en la década del 20, porque enseguida se prohibió el juego cerca de Buenos Aires y se trasladó a Mar del Plata. Claro, pero sí, efectivamente funcionó allí. Este era el Tigre Club. Este era el Tigre Club y al lado tenía el Tigre Hotel. El Tigre Hotel hubo un incendio, ¿cierto? Hubo un incendio luego de una especie de quiebra y decadencia del lugar. O sea, no es que terminó por el incendio, sino porque quebró, digamos, y luego se incendió. Mucha gente se confunde y dice, el museo es el viejo Tigre Hotel. No, es el Tigre Club que estaba al lado del Tigre Hotel. Exacto, pero por ejemplo, los colectivos 60 hasta hace muy poco tiempo decían Constitución Tigre Hotel. Claro, sí. Y contribuían. Y el Tigre Hotel no estaba, contribuían a la confusión. Exacto. Es una casa, pero maravillosa. Sí, maravillosa, de arquitectura francesa, lo que se llama Beaux-Arts, o sea, clásica, muy noble, con detalles arquitectónicos maravillosos, unos espacios también muy lindos y muy dúctiles en un punto. Y yo jugué un poco a utilizar la casa como la escenografía de esos objetos de esa misma época, o sea, la pintura, la fotografía, el cine, la moda. La pintura de las mujeres, específicamente las primeras mujeres profesionales pintoras, las mujeres del Ateneo. Es decir, traté de ver las distintas escenas posibles del comienzo de siglo, un comienzo en el cual la modernización era la palabra y el modelo europeo era aquel al que se seguía. Y que es un lugar como nostálgico por un lado, pero que muestra el esplendor de una sociedad y de un modo de vida. Por supuesto, y vale la pena ver todo eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el material que se exhibe es material del museo? Bueno, en una parte sí hay obras que son pinturas de la colección, pero también hay material de todos los museos de Tigre, del Museo Naval, del Museo de la Reconquista, de los vecinos. ¿Ah, sí? Nosotros hicimos una campaña preguntando si usted se siente parte de la historia y tiene algo que contarnos de esta historia. Y así recibimos, bueno, fotos, anteojos, de todo. Claro. Y eso está expuesto también. Claro, está todo expuesto. Y, por supuesto, bueno, la fotografía, tenemos una colección privada de un especialista en fotografía del siglo XIX y principios del XX maravillosa. Y también el cine, que tiene como imágenes de 1910, del 13, que son las primeras cosas. Películas mudas, claro, ¿no? Las películas mudas. Pero son películas de Max Gluckman, exactamente, son de Max Gluckman, que fue quien introdujo el cine y la grabación de discos. También tenemos una sala con la música de esa época. Fue uno de los fundadores del cine Gran Esplendor. Exactamente. Gluckman. Sí. Interesantísimo personaje. Y tuvo una discográfica después, ¿no es cierto? Tuvo una discográfica, tuvo los noticieros estos en
mudos, Sí. en el cual nosotros estamos mostrando uno que es un reparto de ropa a los niños pobres en el Tigre Club. Claro, claro. Que es una Bien maravilla. del sello de la época, ¿no? Completamente. Sí, totalmente. Sí. Y son muestran todo imágenes- ese material. Y son imágenes así muy emotivas en el sentido de que muestran al mismo lugar en el que hoy estamos. Claro. ¿No? Con claro. la misma arquitectura. Es Claro, bien claro, interesante. claro. Y también introdujiste algunos pintores contemporáneos, ¿no es cierto? Bueno, yo justamente lo que quería era una especie de diálogo entre las escenas históricas y las escenas actuales. Invité entonces a 4 artistas contemporáneos a los cuales le conté la historia del lugar y la historia de la época y les dije, bueno, ¿de qué parte de esta historia te querés apropiar para hacer una obra? Y, por ejemplo, Jorge Gamarra, que trabaja con la madera, pero que siempre trabajó con los materiales como muy en bruto también, o sea, le interesa la talla, que es una de las cosas así más físicas, digamos. Él pensó en el mimbre y hizo un gran atado de mimbre atado con un cabo de navegación. Claro. El mimbre es el único material que en la casa no está, porque es una casa europea. Claro, no es una construcción típica de la zona, ¿no? Pero a su vez el mimbre fue introducido por Sarmiento para ser un factor productivo del Tigre, es decir, tiene toda una simbología. Seguro. Horacio Zavala hizo una pared de barro, o sea, una pared de adobe que tampoco está en la casa, está en la naturaleza y está en las primeras técnicas arquitectónicas y constructivas. Sí. Y Delia Cancela empalmó con ese castillo y esa belleza y el agua y pensó en Ofelia, hizo un vestido de una Ofelia muerta en el agua, maravilloso. Y Nora Correas pensó en el lujo, en los bailes en ese lugar, y hizo una pared de abanicos de mica que brillan por todos lados. Claro. Entonces, cada uno tuvo una parte. Está la historia y está lo contemporáneo también. Exactamente. ¿Cuál es tu idea del museo, más allá de esta muestra? ¿Cómo imaginás? ¿Cuál es tu proyecto para el museo? Bueno, para mí el museo es una casa-museo, casa-museo, que quiere decir que tiene una historia como casa y a su vez tiene una colección de arte. Entonces yo tengo que hacer jugar esas dos cosas. Y a su vez la colección es una colección muy acotada, con lo cual tengo también la intención de mostrar cosas que no sean propias de la colección o de contextualizar a la colección con otras obras de otras colecciones. Para mí es un lugar en el cual los tigrenses y los argentinos tenemos muchas cosas en las que reconocernos. Y eso es lo que hay que mostrar, y hay que proponer un diálogo y que la gente vaya y que disfrute de la cultura y la naturaleza, las dos cosas. Claro. Esa pasarela, por ejemplo, que da al río, es un lugar para sentarse a contemplar. Es preciosa, sí. El techo del salón de bailes de arriba también es para ver la lámpara, para ver el techo, para disfrutar del espacio. Ahí la arquitectura tiene una significación muy particular y es para experimentarla. Hubo un intendente de Tigre que decidió hacer ese museo y compró obra, me acuerdo, cuando esto empezó, porque no existía, no tenía colección. No, claro. ¿Cómo se llamaba el intendente? Ubieto, Ricardo Ubieto. Ricardo Ubieto. Él compra la obra, me acuerdo perfectamente. Sí, él durante 10 años hace la remodelación y la reestructuración y la restauración del edificio muy prolijamente. Sí. Luego, entre 2003 y 2006 compra las obras muy bien elegidas por parte de los expertos. Y son obras clásicas, ¿no? Argentinas. Son obras clásicas con la idea... No tiene arte contemporáneo por ahí. No. La idea era reflejar arte argentino figurativo y en general representado con el paisaje y el agua y el río. Hay mucha escuela de la boca, mucho paisaje. Y luego cuando se inaugura el 2006 con esta colección, y cuando llega Diana se propone dinamizar a esta colección y a este museo, ya esto durante el tiempo de Sergio Massa, se propone dinamizarlo con muestras temporarias externas. Hizo, digamos, unos 8 años de muestras temporarias muy buenas. ¿Cómo no? Ha venido acá varias veces. Sí. ¿Y pensás seguir también con esa línea de muestras contemporáneas? Yo, más que nada, yo soy más de una línea más histórica. A mí me interesa hacer retrospectivas, colectivas o individuales, pero de cosas más históricas. Ajá. No me interesa, a su vez, que el museo pueda producir esas muestras, o sea, recibir muestras de afuera, pero también producir nosotros mismos nuestros contenidos, como es en este primer caso con esta muestra. Claro. Tener un equipo de investigación y poder hacerlo. Pregunto, este museo cobra entrada, ¿no es cierto? Este museo cobra entrada a
A los que no son tigrenses. A los tigrenses no les cobra. A los tigrenses no les cobra. Pero igual cobra muy poquito, Sí, de 5 son 20 pesos. pesos. 20 pesos. 20 Yo me quedé pesos. en la historia de 5 pesos. Ya. Son 20 pesos. Son 20 pesos, sí, Sí. pero bueno, hay también exención para los jubilados, para los niños. Y para los tigrenses. Y para los tigrenses. Y para los tigrenses, bueno. Si alguien lo quiere visitar, ¿cómo llega? Porque uno dice una dirección de Tigre y... Es muy sencillo, o sea, se puede ir en tren, bajar en la estación fluvial, desde allí se toma el bus turístico que es gratuito, se pasea por Tigre y termina en el ahí. museo. ¿Y si no? Si no, son 17 cuadras caminando por una costa maravillosa. Lo vende varias cosas. O un Pero taxi digo, de 25 pesos. O un taxi de 25 pesos desde la estación Desde Tigre. la estación Tigre. Claro, porque no está ahí cerquita. Está a 17 Tiene cuadras. 17 cuadras de la estación, pero es verdad que es un paseo precioso muy y es lindo un paseo. museo que vale la pena conocer, es Sí, lindísimo ese definitivamente. museo. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo está la muestra esta? La muestra en realidad... Escenas del 1900. Hasta el 7 de septiembre, pero creo que la vamos a alargar un poquito porque tuvo demasiado éxito. Tuvo éxito y se puede quedar un poco más. Se puede quedar más. Bueno, cuando venga la próxima seguimos hablando. Gracias. Muchas gracias, Un gusto. María José. Enseguida volvemos, no se vaya.